Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Voy a platicarles el día de hoy acerca de eh, la, la- cómo determinamos cuáles son las fuentes que tienen mejor calidad para poder hacer nuestra búsqueda de información a fines de investigación. Como ustedes saben, pues el Internet nos ha permitido que haya muchas fuentes de información, que algunas son útiles, otras no tanto. Sin embargo, hay un problema interesante para poder discernir entre algunas y otras, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, les voy a platicar un poco acerca de, en primer término, la diferencia que hay entre las fuentes de divulgación y la escritura académica o científica, ¿no? En las fuentes de divulgación, sobre todo, el principal objetivo es que ustedes puedan tener acceso, no solo ustedes, sino en general todas las personas que son ajenas a un campo de conocimiento, puedan tener acceso a los principales conocimientos que se van generando día con día en investigación, ¿no? Es ustedes, información que sale con respecto a el recontagio de COVID, los efectos de la vacunación, o en general algunos medios para prevenir, ¿no?, estas enfermedades. Entonces, obviamente, hay una serie de aspectos metodológicos y estadísticos que pues, son muy particulares para cada una de las disciplinas científicas en las que se desarrollan sus conocimientos, ¿no? Y pues obviamente esto en algunos casos tiene demasiadas minucias técnicas que no permiten que el grueso de la población pueda acceder, inclusive pueden como hasta estorbar un poco. Entonces, se requiere un poco más de simplicidad, un poco más de poder, pues retomar información, ¿no? En ese sentido, es muy importante que podamos discernir de las fuentes científicas, que son aquellas fuentes primarias que nos van a dar cuenta de los resultados de investigaciones originales, ¿no? En ese sentido, algunas páginas de Internet que ustedes van a encontrar, que en ocasiones suelen utilizarse como fuentes de consulta eh, para distintos trabajos, no son la mejor alternativa, puesto que se denominan, además, no solo son acciones de divulgación, sino que además se denominan fuentes secundarias, ¿no? Esto significa que están hablando de lo que otra persona originalmente. Bueno, eso tiene sus beneficios, pero el principal problema con ellas, les decía, era que está dirigido a un público muy distinto. En el caso de investigación, lo que estamos buscando sobre todo es que nosotros podamos decir o considerar la información en relación a las personas que la hicieron, ¿no? Estamos buscando de primera mano ver los resultados de investigación y por eso vamos a buscar los textos científicos, ¿no? En ese sentido, bueno, pues las revistas científicas, que son textos altamente tecnificados, surgieron a partir del siglo XVIII, con algunas revistas. Sin embargo, fue hasta el siglo XIX, sobre todo a finales, donde la mayoría de las revistas médicas importantes surgieron, ¿no? Y por ahí de 1910, 1915, tuvimos la oportunidad en psicología de contar con la primera revista de la Asociación Americana de Psicología, que ha sido un hito, ¿no?, en el desarrollo de la disciplina, puesto que en la actualidad conocemos la fortaleza y el prestigio académico de la Asociación Americana de Psicología, particularmente en la parte de las publicaciones. Entonces, en ese sentido, esa revista se llama Psychological Bulletin. Y bueno, pues posteriormente vamos a ver que sigue siendo una de las más prestigiosas hasta estas fechas. Entonces, uno de los problemas relacionados con el desarrollo de las revistas científicas fue, bueno, pues vamos a ver cuáles son las revistas que tienen mejor prestigio o que tienen más utilidad para fines de lo que se pretende en investigación, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, un punto importante fue que, y que hay que considerar, es que cuando surgió todo esto no teníamos acceso a los medios electrónicos, ¿no? Como humanidad no teníamos forma de acceder
a la información a través del Internet, ¿no? Solamente estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? Y pues obviamente el acceso era mucho más limitado y se requería contar con lugares donde se pudiera tener un cúmulo de evidencia y se pudiera acceder, aunque fuera al resumen, ¿no? Porque esto es un tema importante. Era difícil transportar los artículos en texto completo. Entonces lo que se hizo fue generar estos catálogos que registran a las revistas científicas para tener en un lugar el acceso a muchas fuentes de información sin que necesariamente se tuviera el texto completo. Obviamente siguen habiendo muchas dificultades, sin embargo, también aprovecharon en ese sentido para poder discernir cuáles eran las revistas que tenían mucho mayor prestigio, ¿no? Y entonces generaron una serie de criterios para determinar qué revistas sí podían permanecer o ingresar a los índices de revistas, y ese fue la primera perspectiva, el primer paso que se hizo para poder decir que una revista tenía cierto nivel de calidad, ¿no? Que estuviera indexada o indizada. Este proceso de indexación e indización se sigue llevando a cabo en la actualidad, sin embargo, ya no es suficiente. En realidad, pues, hay muchas formas de crear índices, hay varios índices, pero no todos los índices son iguales. Una diferencia importante entre los índices que tienen más calidad y los que no es que los índices que tienen mucha mayor calidad generan métricas, métricas propias. Las métricas son formas cuantitativas de medir el prestigio de las revistas, aunque también hay métricas para los autores y para las revistas. Entonces, en este caso particular es importante considerar que las principales índices a nivel internacional son uno, Web of Science, que es un servicio de una compañía que se conoce como Clarivate Analytics, y entonces la métrica más importante que genera este índice se llama factor de impacto. En el caso de la otra métrica que también es muy importante, se conoce como Simago Journal Ranking. Entonces el Simago Journal Ranking, que vamos a ver un poco más con detalle acerca de Simago, es una de las dos métricas más importantes, pero esta tiene unas pequeñas diferencias, ¿no? En ese sentido, Simago Journal Ranking lo genera un grupo de investigación, se llama Simago. Solamente que los datos que tienen no son de ellos, sino son de un índice que se conoce como Scopus. Entonces, Scopus pertenece a una editorial académica holandesa que se llama Elsevier o Elsevier. ¿Sí? Entonces, Elsevier es una editorial académica. Esto implica que no saca libros de ficción, no saca libros de poemas, no saca libros de cuentos, no saca novelas, ¿sí? Y su área de mercado, nicho de mercado, tiene que ver específicamente con la publicación de textos académicos. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es que por un lado está Clarivate Analytics y por otro lado, por un lado está Web of Science, que es uno de los índices internacionales más importantes, y por otro lado está el Simago, ¿no? También hay índices que son regionales, que pues, obviamente solo tienen una parte de las revistas, que sobre todo son de la región, de Latinoamérica, estamos hablando de Latinoamérica y el Caribe, y está Cielo y Redalic, son los ejemplos. Y también en México hay un índice nacional. En realidad es poco común encontrar índices nacionales porque el interés de la acumulación de información es un interés sobre todo que se expande a través de varios países, pero en este caso tenemos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al CONACYT, que tiene un índice de revistas, un catálogo de revistas, que es un índice de algunas revistas nacionales que cumplen con algunos criterios para ser indizados, ¿no? Indizados por ellos. Entonces, en ese sentido, lo importante es ver que no todas las revistas van a estar en todos esos índices,
Sin embargo, las mejores revistas, porque cumplen con la mayor cantidad de créditos, de estándares y de características deseables, van a estar ya sea en Simago o en Web of Science o en ambas, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos empezar a hacer una búsqueda de información. Las revistas científicas, porque pueden tener un lenguaje técnico, ¿sí? Sin embargo, una revista científica que no esté indexada, ¿sí? No necesariamente puede ser considerada como una fuente de calidad. ¿Por qué? Porque no está sujeta a todo este proceso de evaluación y determinación de sus métricas, ¿no? Las métricas, como lo habíamos mencionado, pues son indicadores cuantitativos del prestigio de las revistas y principalmente están basadas en la cantidad de citas de los artículos que publican. Es un punto muy importante. Nosotros, si queremos hablar del prestigio de un artículo, hablamos de su número de citas, ¿no? Si queremos hablar del prestigio de un investigador, tenemos el número de citas del investigador, pero también tenemos dos indicadores, que es el índice H y el índice I10. El índice I10 es cuántos artículos tiene con 10 o más citas. El índice H es un índice que está compuesto por cuando se ubican el artículo más citado al menos citado, el ranking del artículo donde coincide el ranking del artículo con el número de citas, es el índice H. Por ejemplo, si una persona tiene índice H de 10, significa que ese índice H10 es que su 10º artículo tiene 10 citas o más. Entonces puede ser que el artículo 9 tenga 14, 12, 11, ¿no? Sin embargo, el 10 tiene 10 citas o más citas. Y el 11 va a tener menos de 10 citas. Entonces la coincidencia está en el espacio número 10 de la cantidad de artículos publicados. Y sobre todo estas métricas se hacen con la finalidad de determinar la regularidad de las citas que se tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, un autor con un índice H de 30 es un autor bastante prolífico, tiene bastante publicación, pero además muy citada. ¿Qué significa? Un índice H de 30 significa que tiene por lo menos 30 artículos publicados, y esos 30 artículos publicados, por lo menos, sabemos que el que tiene menos, tiene 30 o más citas, ¿no? Cuando hablamos de un índice H de 50, 60, estamos hablando de autores muy consolidados, que, bueno, pues obviamente tienen una gran experiencia, pero además mucha influencia en su disciplina, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante. Y en el caso de las métricas de las revistas, hablamos del factor de impacto y hablamos del SJR, que es el Simago Journal Ranking. Son como los más importantes y que nos ayudan a ubicar cuáles son las revistas con más prestigio, sobre todo de manera comparativa dentro del área temática. Ahorita les voy a compartir de manera muy general, ¿sí? Voy a compartir de manera muy general. Lo que es Simago, ¿no? Porque creo que voy a tratar de compartir toda la pantalla mejor. Ok. Entonces, Simago, como ustedes pueden ver aquí, aquí tenemos tenemos aquí el link, simagojr.com. Y bueno, pues obviamente hay muchos lugares a donde darle clic. Lo importante es que nos ubiquemos en esta parte que dice Journal Rankings, ¿no? Journal Rankings, rankings de países o instituciones. Esto, en ese caso, no es que les interese como saber un poco más de información. En realidad, quizá no les sea de tanta utilidad. También tenemos aquí en caso de que ya tenemos alguna revista que nos interese particularmente, ¿no? Ponemos el nombre de la revista y vemos lo que sale. Entonces, vamos a la Journal Rankings
y lo que quiero que vean es que se despliega una serie de revistas, obviamente de la mayor a la menor, y vemos aquí unas pestañas. Primera pestaña habla de áreas temáticas, luego categorías temáticas y países, ¿no? Entonces, países o regiones enteras. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos buscar el área de psicología. Es un tema muy importante porque las revistas de medicina no se comparan con las de psicología, se comparan con las de su propia área, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, esto mucho tiene que ver con el flujo de citas que hay en cada campo disciplinario. Entonces, en psicología, que es un área temática específica para CIMAGO, vamos a encontrar que cada uno de las revistas que pertenezcan a esta área temática van a estar. Entonces, podemos ver que Psychological Bulletin es la primera, ¿no? Y entonces, aquí vamos a ver también que hay este recuadro verde que dice Q1, habla acerca de los cuartiles. ¿Esto qué significa? Que si acomodamos a las revistas de la que tiene mejor SJR a la que tiene peor SJR, y las separamos en 4 partes del 0 al 25%, del 25 al 50%, del 50 al 75, del 75 al 100, vamos a tener que las primeras 25 van a ser de cuartil 1, las siguientes de cuartil 2 y así es el cuartil 4. Entonces, las mejores revistas van a ser las revistas del cuartil 1. Una de las cosas que es un tema muy importante y tiene que ver con el acceso a la información se relaciona con el uso del idioma, ¿no? Entonces, como vamos a ver aquí, pues vamos a ver muchas banderitas, que son banderitas de Estados Unidos o Inglaterra, pero además, en otros países, inclusive México o España, gran parte de sus contenidos van a estar exclusivamente en inglés. Entonces, obviamente, pues esto, independientemente de lo que a ustedes se les llega a solicitar en el trabajo, la información a la que ustedes puedan tener acceso, pues se limita porque deben de tener cierto dominio del idioma, todo para poder comprender lo que dice. Y vamos a ver de manera muy general cuántas revistas, ¿no? En ciertos campos disciplinarios, ¿no? Que están en español. Entonces, aquí pusimos todas las categorías. ¿Qué les parece si seleccionamos en categorías psicología? Tenemos 291 revistas, que es lo que podemos ver acá, que están ahí, ¿no? Entonces, de 291 revistas, la mejor es Annual Review of Clinical Psychology, es una revista que se publica una vez al año y que tiene documentos muy extensos que se conocen como revisiones. Las revisiones de literatura, hay varios tipos, algunas más complejas que otras, pero son cúmulos de varios estudios y considero que son una buena alternativa para iniciar la conocer un tema. Las revisiones de literatura. Sin embargo, siempre es importante acudir a los artículos de resultados primarios, que son los artículos originales. Los artículos tenemos un estudio, presenta los resultados solamente de ese estudio, que no han sido publicados en otro lado. Por eso son resultados originales. Entonces, las revisiones ya toma publicado en otras fuentes y analiza los datos de esa información. A veces hace un análisis solamente narrativo, solamente explica de qué se trata, y en otras ocasiones el análisis es un análisis cuantitativo a través de una técnica que se llama metaanálisis. No es una técnica muy específica, no quiero entrar tanto en detalle con eso, pero a lo que voy es que es importante distinguir entre las revisiones y los artículos de resultados originales. Ahora, obviamente la mayoría de estos artículos, sobre todo los de cuartil 1, los vamos a encontrar que están en inglés. Entonces vamos a hacer el experimento de poner solamente revistas de Latinoamérica. Entonces en revistas de Latinoamérica vamos a encontrar solamente 8 revistas, ¿no? Entonces en esas 8 revistas vemos que la más alta es una revista de cuartil 3, ¿no? Y bueno, tenemos ahí para revistas, inclusive está 2 revistas mexicanas, sí, pero quisiera llamar su atención sobre todo, en el caso de las revistas, por ejemplo, la última dice que ya está descontinuada, ya no tiene número. Pues bueno, obviamente es un problema importante porque se pierde el desarrollo en la región de documentos y de información de este tipo, ¿no? Por parte de personas de esta región, ¿no? De Latinoamérica, que pues, requerimos
incrementar nuestro desarrollo de investigación.